acerca, no de Efesios, fíjate, yo no empecé a hablar acerca de la armadura de Dios, pero quise hacer un contraste de todo Efesios. ¿Por qué? Porque la gente ignora donde dice la Escritura, por lo tanto. Por eso fue que quisimos hacer esto completamente de Efesios, desde el capítulo 1 hasta ahora. Y quisiera tomarlo poco a poco y explicar las cosas poquito a poquito para que podamos entender. No va a ser un estudio totalmente de toda la armadura de Dios, sino vamos a ir paso por paso. Amén. El lunes pasado dimos el estudio de un solo versículo. Hoy vamos a hacer lo mismo, pero va a ser un poquito más breve. Pero el lunes pasado fue de Efesios 6:12, específicamente del capítulo 12, versículo 12, perdónenme, capítulo 6. Hoy vamos a ir directamente al 14, que empezamos a hablar de la armadura de Dios como tal. Sabemos que para nosotros ponerlo en la armadura de Dios, Pablo establece unas bases primero. Capítulo 1, capítulo 2, establece una identidad en nosotros. Capítulo 3, 4, establece nuestro comportamiento, cómo debe ser. Capítulo 5 establece acerca de cómo debemos ser nosotros con los demás hermanos y con nuestro cónyuge. Y ya en el 6 entra en materia de hablar acerca de la armadura de Dios. Las personas, y yo no he visto en ningún estudio que he visto de la armadura de Dios, he visto de que alguien se tome esa palabrita tan en serio. Por lo tanto, esa palabra cambia todo el contexto de todo. Porque el que lee la armadura de Dios piensa de que me voy a poner la armadura de Dios y ya. No, es un proceso que hay que hacer. Amén. Es un proceso, eso no es que oré y ya está toda la armadura de Dios puesta en mí y me voy. No, hay unas cosas que uno va a ir entregándole al Señor. Hay unas cosas, primero, establecí en la primera vez que empezamos a predicar acerca de esto, empezamos a enseñar, perdóname, acerca de esto, establecimos que usted ha escuchado a las personas decir, no, que estoy en prueba, que esto y lo otro. El Señor no va a probar algo que ya está, que todavía está en formación. Mire, cuando el alfarero hace una escultura, una jarra, vamos a ponerlo así, hace una figura, esa figura después de terminada se mete en el fuego para probarse, para madurarse y para ver si tiene alguna grieta, se rompe y se tiene que volver a hacer. Pero ahí es donde se prueba, ya cuando está el producto finalizado, ahí es donde viene la prueba. No, que tú llegaste, le entregaste tu vida al Señor, lo aceptaste como tu único Salvador, y ahora nosotros estamos en una prueba. No, vamos a enfrentar dificultades. ¿Con quién? Con el mundo, porque vamos a venir a caminar en contra de la corriente. Claro que vamos a enfrentar eso, pero Dios no nos va a probar. ¿Por qué? Porque todavía no estamos finalizados y firmes. Cada vez que Él empieza a bregar con nuestra vida, Él empieza, ok, ya terminé esta parte, vamos a probarlo en esta parte. Ayer, veníamos de camino y esta persona venía en el teléfono y 3 cajiles. O sea, venía saliendo de una salida para entrar en un solo a mano izquierda y no miró ninguno de los carriles, venía en el teléfono, nada más normal. Yo venía como a 80, clavé los frenos y a los lados. En otro tiempo, yo le hubiese recitado el libro de Cantares del primer capítulo hasta el último.
respiré hondo y empecé a cantar las maravillas del Señor. Cuán grande es Dios, cantaré cuán grande es Dios. Porque Satanás sabe que eso me hierve la sangre. Y él lo va a hacer continuamente para tratar de sacarme completamente de comunión y que yo esté enojado. Algo que yo descubrí, por poner un paréntesis y abrirme al frente de ustedes. Damario, mira esto. Yo he notado que a mí me gusta tener la carretera libre y no tener gente lenta al frente de mí. Yo he notado que cuando voy al trabajo por la mañana y voy escuchando una prédica, voy bien concentrado escuchando la prédica. ¿Sabes? Por la mañana es cuando uno tiene más, tu cerebro absorbe más. Y yo vengo, pero escuchando prédica o una enseñanza y vengo nutriéndome, y vengo hablando con el Señor, algo bien chévere. Y ahí se te mete la tortuga. Ahí se mete una tortuga, ahí se mete gente que pega a frenar, el speed limit a 55 y ellos van a 30, mirando el paisaje, sacando fotos. La prédica que escuché, ¿no? Pues mira lo que noté. Noté que Satanás lo empezó a hacer para que yo me estresara y pusiera mi atención en eso que me incomoda y no pusiera atención en lo que me estaba nutriendo. Y yo dije, esto es, ok, pues ahora lo que voy a hacer es que me levanto más temprano todavía y voy tranquilito por ir para allá. Y ahora eso es lo que estoy empezando a hacer. El Señor siempre va a probarnos cuando ya Él hizo algo en nosotros. Cuando ya nosotros nos entregamos y decimos, Señor, trabaja en mí. Yo sé que yo reconozco que esto está mal en mí, ahora por favor trabaja en mí. El Señor empieza a trabajar. ¿Y cómo trabaja? Cuando tú le pides paciencia, te va a dar la oportunidad de tu ser paciente. No es que te va a quitar la gente que te pisa el callo. No. Te va a poner más gente que te pise el callo para que tú desarrolles la paciencia. Y gloria a Dios. Gloria a Dios por eso. Porque mientras más eso se desarrolle en nosotros, venimos a ser unos cristianos mucho más maduros. Santo la gloria de Dios. Vamos, que queremos adorarlo. Pues sí. Así que hoy... Santo. Oye, Rogelio, ¿tiene la Biblia por ahí? Sí. Búscame Efesios 6:14. Mira qué interesante, vamos a empezar a hablar de la primera armadura que se supone que uno se deba poner. Efesios está en medio de Génesis y Apocalipsis. Ahí va a encontrar ese... La palabra del Señor dice así. El 6:14 nada más. El Espíritu Santo, estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mira que chévere, dice, están firmes, están pues firmes, ceñidos los lomos con la verdad. Primero, ceñirse es como que apretarse, ceñirse es como ajustarse. Eso es lo que significa la palabra ceñirse. ¿Y qué es lo primero? Mira, qué interesante. ¿Qué es lo primero que Pablo pone como la armadura? Es el cinturón. Ahora, yo quiero hacer un poquito de contexto histórico para que nos ubiquemos. ¿Por qué Pablo está hablando de esta manera? ¿Por qué nos está diciendo esto? Pablo está encarcelado en una cárcel en Roma. Y él está viendo a un soldado romano y él está describiéndonos a nosotros algo espiritual con algo físico. Él está viendo algo, pero sin embargo el Espíritu Santo le está dando la capacidad de poder describir eso, algo espiritual, con algo físico. Primero, para que conozcamos un poquito el contexto histórico, nosotros, si vamos a hablar de que nos pongamos el cinturón,
la correa es lo último que nosotros nos ponemos. Pero para estas personas no era así. No era así. Ellos tenían su túnica normal, ¿verdad? Imagínense un soldado romano con la túnica de ellos roja, ¿verdad? Usaban falda, acuérdense, todo el mundo usaba falda. La túnica era roja. Después de que se ponían la túnica, se ponían el cinturón. ¿Sabe por qué? Porque todo lo demás iba enganchado ahí. Todo lo demás, la coraza de justicia, lo que dice Pablo, iba amarrada del cinturón. ¿Por qué? Porque una coraza, algo puesto, imagínense que usted está en la batalla, usted está haciendo esto, eso va a ir para adelante y para atrás, para adelante y para atrás, para adelante y para atrás. Lo que hacía es que se lo amarraban del cinturón. Ahora, mira qué interesante, la espada, ¿dónde la enganchaban? En el cinturón. En el cinturón. La espada va en el cinturón, aquí puesta. Y miren, una de las cosas que yo le doy gracias a Dios, que eso no pasa aquí, pasa de las 200 para allá, es que la mayoría de los cristianos cuando tienen un problema o tienen una, es una palabra de domingo, desaveniencia con algún hermano, rápido vienen a sacar la espada. Miren esto, cada vez que alguien, y esto lo voy a hablar en términos cristianos, la gente del mundo, pues, Señor, te da misericordia, pero usamos la palabra para justificarnos. Y lo primero es que la espada tiene que estar enganchada en el cinturón de la verdad. Si no sabemos la verdad, la espada la vamos a usar, no efectivamente, vamos a lastimar el debe que. La palabra dice que es como espada de doble filo, ¿verdad que sí? Que penetra hasta partir el alma. ¿Sabe por qué dice partir el alma? Cuando hay algo en nosotros que se está arraigando en el alma, que está abrazando el alma, una raíz de amargura, un dolor, un resentimiento, cualquier cosa, la palabra va, pero no va a partirla en tono de dolor, va a traernos la convicción de que estamos obrando mal. Ese es el trabajo de la espada. Pero cuando un cristiano, y lo voy a hablar en términos cristianos, cuando una persona creyente saca la espada, es para herir. La mayoría de las veces. Casi nunca es para corregir con amor, casi nunca es para enseñar, sino para justificarse. Es por eso que la espada tiene que ir primero enganchada en la verdad. Porque nos vamos a ver como personas como Pedro. Caminaban con la verdad, pero en el momento del problema sacaron el cuchillo rápido, a cortar orejas. No podemos tener la espada si no tenemos el cinturón de la justicia, el cinturón de la verdad puesto. ¿Y la verdad qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? La palabra. Una de las cosas que yo critico mucho y vengo como, no una crisis existencial, pero algo así, en que yo digo, yo no me considero bautista, pero tampoco me considero evangélico al garete, sino que hay un balance entre medio, porque los bautistas son personas que aman el conocimiento de la palabra, pero hay como que toman el Espíritu Santo y como que le ponen límites y no hay ese mover. Pero sin embargo, el pentecostal empieza por una algarabía y deja que el Espíritu Santo se mueva, pero la palabra, ¿de qué predicaron? Yo no sé, pero él gritó mucho, estuvo buenísimo. Entonces, no puede ser así. Jesús dijo una porción, vamos a un momento. Héctor, léeme Juan 8:31. Mira lo que dijo Jesús en Juan 8:31 y 32. Mira qué interesante. Y por eso es que la gente diciendo, ahí en el primer versículo van a entender por qué les estoy hablando de cristianos, de creyentes. Juan 8:31. Okay. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él:
si vosotros, ¿A quién le a los dijo? judíos que habían creído en él, Que habían creído en él. Hablando de creyentes, personas que creyeron. si vosotros permaneceréis en mi palabra, Ajá. seréis verdaderamente mis discípulos. Aguántalo ahí. Mira lo que dice, mira lo que empieza Jesús a decir. Y esto no se lo está diciendo. ¿Todavía no ha llegado? Es que están... No. Porque la tengo en el teléfono, pastor. No, si la buscas en el teléfono, bueno, prefiero que la busques ahí. Amén. Sí. Amén. 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 No, Qué bueno. Amén. quiero aprender dónde se quedan los Exacto, exactamente. discípulos. Pues cuando sea así, tú me dices, hey, espérate, no lo he encontrado. Y te esperamos. Te esperamos, ¿Encontraste? Sí, ya. Sí, mira qué interesante, dice, dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. O sea, esta palabra es a los que están creyendo en él. Esta palabra no es para todo el mundo. Lo especifica ahí. Cuando la Biblia especifica algo y dice algo, no lo dice por algo al azar, lo dice porque es importante eso que está ahí. Jesús dijo que no iba a pasar ni una tilde ni una coma. Todas las cositas pequeñas son por algo. Por eso es que cuando vamos a leer la Escritura tenemos que leerla consciente de que las palabras pequeñas hay que prestarle mucha atención. Dijo entonces Jesús a los judíos que habían creído en él. Está hablando de personas como usted, como yo, que creemos que Jesús es nuestro Salvador, que el Señor lo levantó de los muertos y resucitó al tercer día. Si vosotros permanecereis en mi palabra, ahí está un statement, algo muy claro que Jesús está diciendo. Tienen que permanecer en mi palabra. Una cosa que yo critico de los hermanos pentecostales que no enseñan la palabra. Y el problema de eso es que tú vas a ver gente que la ve danzando el domingo, pero a mitad de semana se quedaron sin gasolina. Y están batallando con la tentación, batallando con el pecado, batallando si vuelvo a la iglesia o no. ¿Por qué? Porque no están ceñidos del cinturón de la verdad. Su fe se basa en una emoción de lo que se me paran los pelos, me tocan, me caigo para atrás, salgo danzando. Esa es donde basan ellos su emoción o su doctrina. Pero cuando Jesús habla, Jesús está hablando de que cuando nosotros tenemos que permanecer en la verdad de Él, en la palabra de Él, cuando nosotros permanecemos en esa verdad, mira lo que dice, sigue. Seréis verdaderamente mis discípulos. Mis discípulos, ¿qué el Señor nos mandó a buscar y hacer? Ir por el mundo y hacer discípulos, no un country club donde venimos todos a pasarla bien. No es eso, no. Es mis discípulos, hacerlos mis discípulos. ¿Y qué es un discípulo? Es aquel que se sienta a aprender. Esto a mí me voló la cabeza. Aquel que se sienta a aprender a los pies del maestro. ¿Qué significa a los pies? A su merced, a su disposición. Pero usualmente las personas toman la escritura, lo que ellos les beneficia, pero lo demás no. Lo que nos confronta, no. Cuando la escritura nos dice que esa palabra, que es viva y eficaz como espada de doble filo, que hasta partir el alma y hasta el tuétano. ¿Dónde está? ¿Qué es? Pues no voy, porque me voy a salir de todo el contexto de lo que voy a decir, pero y seréis verdaderamente mis discípulos. Jesús hace una distinción de quién realmente es su discípulo, es quien permanece en la palabra de Él. Verso 32. Y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libre. Amén. Entonces, espérate, Jesús dijo que yo lo voy a hacer libre. No, ¿verdad que no? Jesús dijo, un ángel va a venir y los va a hacer libre. No.
La verdad que está en la palabra nos hace libres. Cuando nosotros ponemos en práctica la verdad de Cristo en nuestra vida, nos es más fácil nosotros caminar cuando tú sabes lo que el Señor te está pidiendo que hagas. Cuando tú conoces la verdad, tú no empiezas a orar, pedirle cosas al Señor para tú caer en gracia. Tú empiezas a hablar desde la gracia que ya Él puso. Tú no vas a batallar desde la pérdida, tú vas a batallar desde la victoria que Cristo ya nos dio. Entonces, cuando ya tú sabes dónde tú estás, es más fácil tú operar de la manera correcta. Cuando alguien que me busque la tentación de Jesús, esa no lo anoté, pero eso está llegando aquí. En el desierto. La tentación de Jesús en el desierto. Déjame buscarla aquí rapidito. En Mateo 4. Mateo 4. Ujú. Vamos a buscarlo. Mateo 4. Tentación de Jesús. Entonces, espérate. Mateo 4. Búscalo. Me dice cuándo la tengo. ¿Qué versículo? Desde el 1. Ok. Entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, ¿Sí qué? si eres hijo de Dios, Ajá. El tentador. di que estas piedras se conviertan en pan. Ok. Contexto ahí. Jesús tenía hambre. Jesús tenía hambre, ¿verdad? Que si ya habían pasado 40 días y ya Jesús tenía hambre. Y en ese momento fue que donde vino Satanás. En el momento más vulnerable, cuando Jesús tenía hambre. Y vino a tentarle para convertir las piedras en pan. Les hago una pregunta. ¿Ustedes creen que Jesús tenía el poder de convertir esas piedras en pan y callarle la boca al diablo? ¿Verdad que sí que tenía ese poder? Tenía el poder. Mira, yo escuché una vez una persona decir que historiadores dicen que mientras Jesús estaba en la cruz del Calvario, él tenía unas legiones de ángeles, pero infinitas, que si él decía, sáquenme de aquí, en ese momento, todos nos liquidábamos y el Señor estaba vivito delante de la presencia del Padre. O sea, él tenía el poder ilimitado. ¿Por qué Satanás vino a tentar? El secreto de la tentación es qué fue lo que vino Satanás realmente a tentar. Cámara, vuelvo otra vez y léeme el 3. El 3. Y vino a él el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios. Ajá, ahí está. Identidad. Satanás vino a cuestionar la identidad de Jesús. Cuando nosotros no tenemos el cinturón de la verdad bien puesto, Satanás va a venir a cuestionar nuestra identidad. ¿Sabe para qué? Él sabe que nosotros estamos peleando una batalla desde la victoria que ya Cristo nos dio. Él sabe que Él tiene todas las de perder. Él lo sabe. ¿Qué pasa? Lo que Él va a poner en la mente de la persona es, tú no puedes. Y la persona, acordándose del pecado que hizo anteriormente, va a decir, es verdad, yo no puedo. Entonces, Satanás no tuvo que pelear con esa persona. Satanás le dio un pensamiento, la persona abrazó el pensamiento falso, creyendo que venía de uno mismo, y ya uno está totalmente derrotado. ¿Por qué? Porque Satanás cuestiona nuestra identidad. Una persona que es hija, si yo voy ahora mismito a la casa de mi mamá, va tiempo que yo no hablo con ella. Si yo voy ahora mismito a la casa de mi mamá y le digo que tengo sed y me levanto y abro la nevera, ¿qué tú crees que ella me va a decir? De agua, jugo, leche, de todo. Exactamente. Lo que tú quieras. Exactamente. Eso es lo que me va a decir. ¿Por qué? Porque me ama. Pero una persona que dice, wow, yo no he hablado con mi mamá hace tantos años.
yo voy a ir a aparecer ahí en la casa y mira, por lo menos dame 2 onzas de agua, porque estoy con mucha sed. Pensamos que esa señora va a salir. Ahora, qué bonito, después de tanto tiempo, no me llamaste a decirme nada y ahora vienes a pedir agua. ¿Con qué cara? Pensamos que Dios es así. ¿Sabe por qué? Porque Satanás ha puesto la mentalidad de esclavo en las personas. Y no de hijo. El que es hijo sabe. El que es hijo no tiene que pasar ese trabajo. Yo una vez estuve voceando, estuve gritando, pero como si el Señor estuviera en Australia. Y mi hermano y yo estuve ahí, pero adorando a Dios y buscando que algo pasara. Y lo único que pasó fue que estuve 2 días con un dolor de garganta horrible. No pasó absolutamente nada. ¿Sabe por qué? Porque yo tenía la mentalidad, mira cómo es la mente. Yo tenía la mentalidad de que yo estaba invocando al Señor para que el Señor viniera y cambiara mi vida completamente. Se escucha muy espiritual. Señor, ven, desciende este lugar. Cuando en la Biblia dice que nosotros somos el templo donde Él mora. Amén. Entonces, partimos de la premisa como que Señor, ven, como si Él estuviera tan lejos. Él está dentro. Él está dentro, pero cuando tú empiezas a conocer esa verdad te hace libre del pensamiento de esclavo. Esa verdad te empieza a ser totalmente libre dentro de ti. Es por eso que Pablo, lo primero que le dice, lo primero que ustedes se tienen que poner es el cinturón de la verdad. Ustedes tienen que conocer la palabra. No pueden ponerse otras cosas. ¿Saben por qué? Porque el escudo de la fe. ¿Por qué viene la fe? ¿Cómo viene la fe? Por el oír. ¿Y qué oír? ¿Qué? La palabra de Dios. Lo primero que uno debe instruir a una persona es cómo leer la Escritura. Lo primero que se debe hacer con cualquier persona, aquí hablamos, Jesús les dijo a los judíos que habían creído en Él, está hablando a nuevos creyentes. Lo primero que hay que hacer es enseñar la Escritura. Y yo le doy tan gracias a Dios que yo puedo ver que la iglesia es pequeña. Somos pocos, claro que sí. Pero cuando yo veo a través de la Escritura cómo la iglesia se ha dado, cómo las cosas que se predican aquí, yo digo, Señor, gracias. Amén. ¿Por qué? Porque estamos caminando en tu verdad. No estamos caminando en la emoción, no estamos caminando en buscar que esto sea un country club. Estamos buscando a que nosotros seamos ceñidos en la palabra de la verdad. Cuando nosotros tenemos la verdad en nosotros, es bien difícil que Satanás nos pueda mover. Sí, Cuando creo que Santiago el que habla acerca lo voy a buscar. No. Aquí viene Efesios, ¿sí? Thank you, Jesus. Santo eres Jehová. Efesios 4:14. Vamos allá. Efesios 4:14. No, Padre. El 13, perdóname. Efesios 4:13. No, espera, desde el 12. El 12 del 10. Ok, yo lo voy a leer, porque voy a explicar un poquito desde el principio. Efesios 4:11 dice, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y a otros maestros. ¿Para qué?
Para Dice, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, Aleluya. para la edificación del cuerpo de Cristo. So, Dios le dio un llamado a cada uno de nosotros. ¿Para qué? Para que cada uno de nosotros pueda edificar el cuerpo de Cristo. Lo que yo tengo para dar, el Señor me lo dio para dárselo a ustedes. Lo que ustedes tienen es para dármelo a mí. Edificarnos cada uno uno al otro. Pero miren por qué. Miren por qué. Dice, el 13 dice, hasta que todos lleguemos a la unidad en la fe, del conocimiento del Hijo de Dios y a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Aquí está hablando del conocimiento del Señor. Que nosotros podamos llegar a ese conocimiento pleno del Señor. Y mira el 14. Y aquí está la clave. Dice, ¿para qué es esto? Dice, para que ya no seamos niños fluctuantes, que está de un lado a otro, llevados por doquier de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia artimañas de error. Miren esto que es tan interesante. Pablo está aquí diciendo, si una persona no está cimentada en la verdad, ¿sabe qué va a pasar? Cualquier tontería que diga alguien se la van a creer de una. ¿Cómo? Tenemos que escudriñar la Escritura. Si no escudriñamos la Escritura, cualquier vientito de doctrina. Miren, en una ocasión cuando yo estaba empezando, yo recuerdo que esta señora me dijo, ay papá, recuerda que tú tienes que guardar el sábado. Mi hermano, yo, como la explicación que me dio esta señora fue tan convincente, yo estuviera ahora mismo, mis hermanos, por el sábado libre del trabajo. Fue tan convincente, pero dije, espérate, Señor, esto dice la doctrina a la que he creído toda mi vida. Esto dice esta señora. ¿Qué tú dices? Muéstrame por tu palabra. Y mi hermano, tuve que realmente batallar con que todo ese pensamiento y de las palabras de esa señora no fueran estorbo a lo que Dios estaba haciendo en mi vida. Tuve que realmente sacar lo que había dentro. El Señor tuvo que sacar Biblia de dentro. Tuve que empezar a estudiar y a entender el porqué del sábado. ¿Para quién? Cuando yo me voy al Viejo Testamento, porque uno de los argumentos que me hizo pensar a mí fue de que, pero eso está en los mandamientos del Señor y dice que esto es por mandato perpetuo. O sea que es para siempre. Porque yo le dije, pero es que Cristo ya abolió eso, lo del sábado. En mi poco conocimiento, pues ella me saca esa escritura de que esto es un mandato perpetuo. Cuando yo me siento a leer, yo digo, Señor, muéstrame. Yo había leído cuando Pablo habla acerca del sábado, yo había leído toda esa escritura. Pero decía, Señor, tú muéstrame. ¿Qué es? Cuando yo leo la escritura que ya se anunció en Éxodo, que está hablando acerca de los mandamientos y eso, dice, y esto es el mandato que tengo yo con mi pueblo Israel. Ay, yo dije, ¿pero es que yo no soy israelita? Yo soy de Corozal, Puerto Rico. Y vivo en Ocala. Un compañero de trabajo me vino a decir, yo le digo, papá, ¿lo comiste? Estuvo buenísimo. Me dice, no, es que yo no como cerdo. Y yo le digo, oh, ¿usted es judío? Me dice, no, yo no soy judío. Y yo le digo, ¿y entonces? ¿Verdad? Porque ese mandato es con los judíos, no es con todo el mundo. Y le digo, ¿y entonces? Me dice, no, yo te voy a traer un video. Y yo le digo, no, espérate, no traes un video, no. Háblame tú. Dime por la Biblia, lo que tú conoces de Biblia, no lo que alguien te haya dicho. Dime lo que tú conoces de la Biblia. Que tú me puedas probar de que el sábado todavía está vigente y nosotros tenemos que guardar. Eso fue hace casi 1 año y medio atrás. Todavía estoy esperando la respuesta de él.
¿Por qué? No hay profundidad en la palabra. No hay. Y cuando no hay eso, ¿sabes qué? La armadura de Cristo, la armadura de Dios, como está aquí reflejada en Efesios 6, no la vamos a poder poner. No la podemos tener puesta. Porque si no hay una verdad en la palabra, si no hay una búsqueda continuamente de que Dios te revele, Señor, enséñame, mira esto, buscar todo el tiempo, mantenerse uno nutriendo, ¿sabe qué? Las demás cosas. Por eso es que hay muchos cristianos part-time, exactamente. Muchos cristianos que no tienen una profundidad con el Señor. No hay. ¿Por qué? Porque vienen a la iglesia a solamente escuchar un poco de palabra y darse más nada. Pero no tienen ni la voluntad, ni el deseo de aprender. Porque ya vimos, ¿qué es lo que nos hace libre? La verdad. Cuando tú conoces la palabra, te hace libre. En una ocasión, yo conté esto anteriormente, en una ocasión yo estaba orando y yo estaba llorando como un bebé chiquito. Y el Señor me dice, ¿y qué tú haces llorando? Salte del enebro, me dijo. Salte del enebro. Eso es más profundo, que no lo voy a explicar ahora, pero es algo bien profundo. Que cuando el Señor me dice eso, yo lo pude entender porque conocía la historia. Yo dije, no, Señor, gracias porque yo no me puedo quedar aquí. Me levanté, me sequé las lágrimas y me dije, Señor, gracias porque me perdonaste, gracias porque tengo una nueva en Cristo, porque tengo una nueva vida en Cristo, y tu palabra dice que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, que todas las demás cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Así que lo que yo hice en el pasado, se queda en el pasado, lo que pasó en mi vida se queda en la parte de atrás, y tengo algo al frente, un camino que ya tú preparaste para mí. Así que yo voy a seguir ese camino. Si yo no llego a saber la verdad, el Señor me dice, salte del enebro, y yo digo, aquí pues me salgo para guindarme del palo, ¿será? Si uno no sabe, uno termina. Hay que pedir discernimiento. Como Hay que pedir discernimiento. exacto, guindado. Por la palabra. Uno sabe guindado. La palabra dice, haz tú lo mismo. Hay que pedir discernimiento. Yo prefiero entender, aunque sea 2 o 3 versículos, y no la Biblia de memoria, y no tener discernimiento. Es como leer como el Sí, vamos que retiene, Sí, dice la Biblia. hay que saber retener. Ahora, mira qué cosa tan importante es tú no tener solamente una versión de la Biblia. Yo utilizo 2 versiones. Mira lo que dice el mismo versículo. Damari, léeme el Efesios 6, 14. Léeme ese versículo nada más y ahora yo después yo lo voy a leer en la otra versión, no la traducción viviente. 6, 14. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Mira cómo dice en la nueva traducción viviente. Defiendan su posición poniéndose el cinturón de la verdad. Una de las cosas cuando tú vayas a leer algo de la Biblia, tú tienes que primero saber de que en ese momento que estaban hablando, tú te tienes que imaginar todo. Primero, no podemos pensar de que Pablo estaba en la cárcel con aire acondicionado, un baño privado, y estaba en uniforme de preso. No estaba así, no tenía un pantalón, no tenía una camisa, no tenía túnica, todo estaba con túnica. Una de las cosas que hacían los que iban a guerrear en una batalla, imagínese usted peleando con la batola hasta acá abajo. Uno tiene que estirarse, uno tiene que maniobrar, brincar para atrás. Imagínate tú con esa batola. ¿Quién me mata? Exactamente, te trabas todo. ¿Sabes para qué era el cinturón? Ellos se cogían la falda, la verdad de esto, y se las metían por el cinturón. Aguantaban sus vestiduras.
Cuando iban a batallar, por eso es que aquí dice, defiendan su posición. Cuando iban a defender en su posición, se levantaban sus vestiduras, la ponían por encima, y se las metían por aquí, Para tener soltura. para tener soltura. Para poder defender su posición y pelear. Miren qué hermoso es cuando uno puede entender completamente el contexto de lo que se está hablando. Por eso es que en una ocasión yo le dije a alguien, me arrepiento de eso. Dios sabe que sí. Le dije a una persona que me sacó el Filipenses 2:12. Yo le dije, usted, busca, ¿verdad, María? No. Le digo, sí, busca, gracias. Le digo, ¿usted sabe lo que usted acaba de decir? ¿Usted ha hecho una hermenéutica acerca de esa escritura que usted me acaba de decir? Filipenses 2:12. Creo que es ese. Por tanto, amados míos, Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedeciendo no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupados en vuestra salvación, con temor y temblor. Yo le digo, usted hizo una hermenéutica de esa escritura. Maestra de la palabra. Primero. no voy a discutir contigo. ¿Usted sabe por qué? Mire, se ha hecho una doctrina de ese versículo. De ese versículo, cuando tú lo lees, tú dices, ay, pero ahí dice eso. Como no se hace un estudio de la palabra, la persona se la cree. Y hay mucha gente que vive encarcelada mentalmente con un miedo. Yo conozco una señora que ya tenía miedo de hablar por temor a ofender a alguien o que saliera una palabra impropia. En esos momentos Cristo venía y ella se quedaba. Por este versículo. Era tanto un miedo. Ustedes creen, ustedes son padres. ¿Tú crees que yo castigaría a mis hijos así? ¿Tú crees que es saludable que mis hijos estén caminando con el miedo totalmente de que si me muevo en falso me quedé? No. Uno tiene que andar como hijo. Y si hijo, heredero y coheredero con Cristo. Mira lo que dice en la otra versión. Esa misma escritura. Queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Mira lo primero que está diciendo. Son personas que siguen la palabra de Dios al pie de la letra. Le está hablando a personas que son justas y que son personas que siguen la palabra al pie de la letra. ¿Por qué les está diciendo que van a perder su salvación? Si empieza diciendo son personas que siguen mi palabra. Pónganse a analizar. Y le estoy leyendo ese versículo nada más. Porque lo otro que no me gusta leer. Siguieron siempre mis instrucciones cuando estaba con ustedes. Y ahora que estoy lejos, es aún más importante que lo hagan. Miren esto. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación. Con temor y con temor. ¿Qué versión es esa? Nueva traducción viviente. ¿Por qué es tan importante tú leer en varias versiones? Porque vas a tener un conocimiento más extenso de lo que se está hablando. En el primero parecía, yo me acuerdo, esta frase vino de Denny. Denny en una ocasión me estaba hablando de que a él le gustaba más leer otras versiones
Porque él dice, yo no soy de la realeza en el 1960, vosotros sois vuestros hijos. No, nosotros somos puertorriqueños y hablamos de esta manera. Entonces, uno no logra entender por qué, porque no es de nuestra cultura. No es nuestro léxico, nuestro vocabulario no lo es. Por ende, hay una herramienta disponible, que son otras versiones. Oh, que esas versiones tienen un error. No son errores. ¿Saben qué son? Variantes. Variantes. La verdad de la palabra es veraz, es viva y es eficaz. La verdad de la palabra está ahí. La médula está ahí, que es el Espíritu Santo. La palabra es vida. No es que hay un error, es que no dice lo que ellos creyeron que decía. Y no se acomoda a lo que ellos pensaban. Dice la verdad. Sí. Y eso no le gusta a todo el mundo. Eso no le gusta a todo el mundo. No les gusta a las personas que le digan, espérate, no. La Biblia dice esto y esto y esto. Y el contexto de esto y esto y esto. ¿Ustedes se acuerdan en una ocasión? Donde vino mi hermano y me sacó una escritura de Isaías diciéndome, no, pero es que mira, aquí la Biblia dice esto. Yo le digo, cuando estábamos en la casa, yo le digo, ¿qué dice el versículo anterior? Le está hablando a la tribu de Rubén. Yo le digo, ¿usted pertenece a la tribu de Rubén? En nosotros no estar cimentados en la palabra, podemos leer una escritura, sacarla completamente de contexto y vivir totalmente encarcelado a un pensamiento que no va alineado a la escritura. De la misma Biblia, de la misma palabra. Es por eso. Ahorita les leí en Efesios 4:14. Ya, el 11, perdón. Y aún los constituyó apóstoles, maestros, profetas, evangelistas. ¿Para qué? ¿Para qué es? Para la edificación. Para la sana y sabia edificación del cuerpo de Cristo. Para eso estamos nosotros aquí. Para llevarnos a una unidad en la palabra. Amén. Para que no solamente sea, hoy venía de camino para acá y estaba escuchando el clip de Sujei Michelet, y ese hombre es terrible en la palabra, alguien muy correcto. Y él estaba hablando acerca de cómo bajar un pastor del púlpito. Ese era el tema. Terrible. Y él estaba hablando de la burrada de doctrinas que las personas hablan. Y dice, y él puso un ejemplo que es el más claro en estos momentos, que es el de la finanza. Y él empezó a decir que personas predican, tergiversan la escritura para meterle el dinero, meterle la mano en la bolsillo de la persona para que le den más dinero. Y eso pasa en muchas iglesias. Yo tengo una señora que trabaja conmigo, un matrimonio que fueron cristianos toda su vida y hoy en día son católicos. ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia donde estaban todo era pacta, me dice Samuel, le dimos $12,000 para que hiciera el techo de la iglesia, y cuando vinimos a ver, la iglesia todavía no había arrancado y él estaba en un Mercedes rojo y nosotros en olla. O sea, ahí tú ves realmente que el Señor, yo le dije, ¿sabes qué? El Señor recompensa y premia, porque tú no solo diste a Él, tú solo diste al Señor. Y le conté, ¿verdad? La vez que yo di los $100 que tenía ahorrado y el Señor me los acordó cuando estaba firmando la escritura de la casa. Y me dijo, ¿te acuerdas los 100 pesos que tú pactaste? Pactaste conmigo, no con la persona.
Así que yo creo en que si algo salió del altar que tú dices, pero esto yo lo creo, mira, honro esa palabra. Si estuvo mal, el Señor no nos dirá de arriba, porque eso no está en la Escritura. Pactar la palabra con dinero, eso no está en la Escritura. Pero si estuvimos mal, ¿sabes qué? Bendiga al hermano. Bendiga al hermano que se dejó usar por el Señor. Pero yo lo reconozco, eso no está en la Escritura. Y que cuando conocemos nosotros la verdad, esa verdad nos hace totalmente libres. Algo que yo siempre les voy a decir, y yo creo que Héctor es más que sabe de esto que todos los demás, pero ustedes saben que yo trabajo bastantes horas por el día. Pero yo voy a sacar un momentito, si usted tiene una pregunta de la Biblia, voy a sacar un momentito para atenderlo eso. Cuando lo dejo en visto es porque el Señor me dice, Él va a llegar al fondo. A quien más se le da, más se le exige. Pero cuando oigo la pregunta acerca de la Escritura, me llaman en confianza que el Señor ha depositado palabras en cada uno de nosotros para poder brindarle la respuesta. Prácticamente todos los mensajes que nos dio el Señor fue a través de las parábolas. Fueron como una comparación. Entiendo que eso para que se haga más fácil entender lo que Él está diciendo a través de las parábolas. Las parábolas Él las decía, primero, había dos razones. Primero, para que se cumpliera lo que había dicho el profeta, creo que Isaías, que dijo que les iba a hablar en parábolas. Y lo segundo era que el Señor tenía que hablar en parábolas porque no podía acusar directamente al gobierno romano o a los cristianos, porque todavía no había llegado a su hora. Las parábolas tienen la habilidad de poder, si yo digo una parábola aquí, mi esposa va a entender una cosa y tú vas a entender otra. Entonces, tienen esa habilidad de tú poder entender algo diferente. Pero, cuando tú vas a la Escritura, de hecho, eso estaba estudiando ayer, se queda Pero parábola. si lo buscas en lo espiritual, no va a tener el mismo significado. Mira cuál es la diferencia. Jesús se lo explica a sus discípulos. Entonces, sus discípulos le preguntan, maestro, ¿por qué tú nos hablas en parábola? Y la Biblia dice que Él llevándoselos aparte, les enseñaba el significado de la palabra. ¿Por qué digo eso? Usted tiene que totalmente imaginarse todo el tiempo lo que está pasando. Usted tiene que vivirse lo que tú estás leyendo. Jesús les hablaba en parábola a todos, pero sin embargo, a los de Él los hablaba aparte y las explicaba. Eso te da un principio a ti de que si tú no entendiste algo, tú tienes el privilegio de decirle, Señor, yo no entendí esa parábola. Por favor, háblame. Te da la oportunidad, eso te está dando la oportunidad y te está diciendo, ¿sabes qué? Tú tienes el privilegio de venir a donde mí y yo te voy a explicar esa parábola. Señor le está diciendo eso a sus discípulos, como nos lo dice hoy a nosotros. El Espíritu Santo siempre va a estar dispuesto. Ahora, ¿qué pasa? Mira, voy a usar eso de ejemplo otra vez de lo de enebro. Pero la parábola es como más o menos un decir, como para no comprometer la vida, como estás diciendo, para llevar a los discípulos aparte y explicarle la realidad, que es lo espiritual o lo que el Señor les quiere decir, la verdad. Porque si lo expone explícito, la verdad, lo espiritual, pues entonces se va a entrar en conflicto con los romanos. Exacto. O con los demás. Le tenía que dar un ejemplo hacia lo espiritual para que no hubiera compromiso. Tamayo, ¿tú no te haces dichoso? Como entendieran. 2 capítulos. Pero a los discípulos de él los
César Mira, de César y había los en la serie de Chosen, había una parte donde me morí de la risa porque de verdad yo me imagino a Jesús haciendo eso realmente. Es que Jesús le da una parábola, él dice una parábola. Y eso es la serie de televisión. Pero es tan real que Pedro se aprendió la parábola, pero Pedro se quedó como que pensando en esa parábola. Y era estoy tratando de acordarme, pero la parábola era de que hablaba de que hubo una vez un rey que invitó a un montón de gente a una fiesta y esa gente no llegó, no quisieron venir, entonces invitó a otros, esos no quisieron venir, pero invitó a los indigentes o algo así que dice, y ellos sí vinieron. Cuando Jesús está haciendo esa parábola, Pedro, te estoy hablando ahora en la serie, Pedro se queda como impactado, porque él entiende una cosa, los demás discípulos entienden otra, y tú ves la gente diciendo, eso se refiere a nosotros, que Dios va a darle la oportunidad a los samaritanos y a nosotros no, y los otros dicen, como que, él está hablando de los romanos, y es como que todo el mundo está entendiendo algo diferente, pero el concepto está ahí. El concepto que es que, hey, me están trayendo las palabras de salvación, yo no las quiero atender, y quiere decir que alguien mejor que yo lo va a aceptar. Todos entendieron el concepto, pero lo entendieron de manera diferente. Porque había que escudriñar la palabra. Y no todo el mundo tenía acceso a eso. En una ocasión, un compañero de trabajo, que yo lo estoy confrontando con la verdad de Cristo, me dice, ven acá, ¿y tú has vendido todo lo que tú tienes y se lo has dado a los pobres? Yo le dije, no, y tampoco me he sacado el ojo, porque bastante problemas me ha dado los ojos, tampoco me lo he sacado. Sí. Yo le dije, el problema que tú tienes es que coges un pedacito de la escritura y ya quieres hacer algo, una doctrina totalmente diferente de eso. Y le digo, ¿tú sabes lo que significa eso? Yo no creo en nada de eso de la Biblia. Y le digo, pero me acabo de soltar Biblia. Ven acá que te voy a decir la verdad para que tu mente endemoniada salga libre. Hasta el sol de hoy sigue endemoniada. Estamos orando de que algún día, yo se lo dije, tú y yo vamos a estar en primera fila al ladito de David y Betsabé adorando al Cristo de la gloria. Pero si yo para allá no voy, yo le digo, tú para allá vas. Porque yo estoy, no, endemoniado completamente. Satanás le ha tomado el entendimiento. Mira, otro día, esta muchacha Evelyn estaba hablando conmigo acerca de ¿Qué pasó con...? de cómo está Alejandro y todo esto. Tiene cita en marzo. Hay una buena posibilidad que sí. Ella me estaba hablando y estaba diciendo que yo estoy orando mucho por esto. Y yo le digo, no dejes de congregarte, tienes que congregarte. Y ella me está hablando acerca de una experiencia que tuvo en la oración, y ahí llega el muchacho. Llega a ofrecer un cantito de paz. Y mientras está pasando eso, ella le dice, ¿tú oras? Y yo, ay Dios mío, ¿a quién se lo dijo? Dije yo. Y yo lo miré rápido como que, y yo dije en mi mente, si me vuelve a faltar el respeto, a mí no, a Cristo, yo voy a sacar la espada esta vez y vamos a sacar de una. Él me miró y me vio la cara, que mi cara decía, dije algo. Ese día yo estaba amolado. Me miró a mí, la miró a ella y le dijo, yo no hablo solo. Se vio y se fue. Ella le pregunta, ¿tú oras? Y él le dice, yo no hablo solo. Él está totalmente entenebrecido en su pensar. ¿Y saben qué? Criado en el Evangelio y sus padres son pastores. El hijo de promesa. Eso yo le digo. Pero lo que él me dice, el que yo veía el domingo predicando no era el mismo que estaba en la semana abajo de un púlpito. Entonces, alguien estaba predicando una supuesta verdad, pero no la vivía. Cuando aquí en la palabra dice, ir a ser discípulo. ¿Y qué dijo Jesús?
cuando dijo conocer la verdad más hará libre. Estaba hablando a los discípulos de él. Personas que no solamente oían, sino que también hacían. Y una cosa del cinturón de la verdad es que no solamente es tenerlo, sino es ponérselo. Es hacerlo. Uno conoce la verdad. Cuando uno conoce la verdad, entonces uno hace la verdad. Yo le recomiendo a todos que todos los cultos son importantes. Todo, el de oración, servicio del domingo, pero yo trato de dar enseñanza también los domingos. No solamente es un servicio donde el Señor pues nos llene, nos sintamos mejor, nos sintamos con fuerza, no solamente eso, sino enseñar también. Cada vez que yo me paro aquí trato de aportar conocimiento. ¿Por qué? Porque este principio de que si conozco la verdad, esa verdad me hará libre, mi hermano, yo lo he vivido en carne propia. ¿Y saben qué? Lo que iba a decir ahorita era que Dios te va a hablar conforme a lo que tú sepas. ¿Tú quieres que Dios te hable más? Aprende más de Él. Cuando yo estaba arrodillado orando y llorando, y el Señor me dice, salte del enebro. Si yo soy una persona que no conozco la Escritura, no voy a entender qué es lo que Dios me está diciendo. Dios siempre te va a hablar a la capacidad que tú lo puedas entender. Tercero, Dios siempre te va a hablar dependiendo de la capacidad que tú tengas de Él y el conocimiento. Mientras más conocimientos, más. Él te habla, mira, Él te está hablando todo el tiempo. Pero como nosotros no tenemos esa conexión directa tan fuerte, porque no le dedicamos tiempo, no lo buscamos, esa voz en nosotros baja. Pero cuando nosotros, una vez un Señor dijo, si no puedes escuchar a Dios, léelo. Cuando tú lo empiezas a leer todos los días, algo cambia. Hubo un estudio que dice que una persona que lee la Biblia una vez al día no tiene nada de cambio. 2 veces al día hay una mejoría bastante en el hogar. 3 veces hay un 50% de cambio de malos comportamientos. Y de personas de alcoholismo hay un 50% que se retiran solamente de 3 veces de leer la Escritura semanal. 4 veces, un 70% de las personas que han sufrido alguna adicción. Miren esto que es importante. 70% de una persona que ha sufrido adicción a algo es libre de eso. 5 veces o más hay un cambio de un 80 y pico % de la persona. Todo su hogar cambia, todo cambia. Todos ustedes han estado en mi casa. No hay una sola persona que diga que se ha sentido incómoda o en un ambiente pesado. ¿Por qué? ¿Porque es mi casa? No, porque es la casa del Señor. Y en la casa del Señor se adora al Señor y se escudriña la palabra, se busca su dirección, se honra su presencia y por ende Él le hace ver a todos lo que dice la Escritura. ¿Sabe qué dice la Escritura? Que el Espíritu da testimonio de quiénes son hijos. El Espíritu da testimonio. Tú vas a la casa de alguien y tú ves que esas personas viven en contienda y pelea todos los días. Tú lo vas a sentir. Siempre lo vas a sentir. Pero tú vas a una casa donde hay oración y que hay búsqueda, que hay rendición al Señor, tú vas a sentir la presencia de Dios. Vas a no la presencia del Señor, la paz de Cristo, la vas a sentir ahí. Amén. ¿Y qué es lo que hace la diferencia? ¿Qué fue lo que pasó? Búsqueda. Búsqueda. Hubo búsqueda y hubo también. Ven, espérate, dile que no me espere, que vamos ahora. Ya la niña salió de la práctica. Ok, está bien. Okay. ¿La llevan? Aquí está Ok. bien. Ya, me la voy a llevar.
La coach también. Ok. ¿Alguna pregunta? No, lo que me resta sería refánala a orar por los enfermos. Se está llenando mucho los hospitales últimamente y están muriendo mucha gente también. Están apareciendo más cosas que no deberían de aparecer, pero según las escrituras. Pero ya hoy precisamente ocurrió otra muerte por lo de ICE también. ¿O sí? Sí, y entonces pues para confortamiento para la familia, esas pérdidas que están teniendo últimamente y por las angustias que están pasando. No sé si de alguna manera u otra a veces invaden mi ser de alguna manera, pero a veces no tengo la capacidad suficiente para acopar todo lo que está ocurriendo y plasmarlo en una oración donde a veces por alguna razón creo que es insuficiente por parte de una sola persona. La Biblia dice que la oración de fe del justo puede mucho. Eso está en Santiago 5:15. Dice del justo, no de los justos. Mira, yo cuando voy a orar, yo trato de buscar la dirección primeramente de Dios. Porque tú te imaginas que Dios permite algo en alguien. Vamos a decirte que yo tomé una mala decisión financiera. Vamos a usar yo de ejemplo. Yo tomé una mala decisión financiera y Dios quiere darme una lección a mí. Y me está haciendo pasar por una necesidad porque yo tomé una mala decisión que me llevó ahí. Dios está permitiendo que yo me quebrante. Y ahí yo estoy buscando oración y la gente está orando por mí para que Dios me prospere. ¿Dios va a escuchar esa oración? No. Entonces uno tiene que ver cuál es la voluntad de Dios. Todo el tiempo. Por eso es que mi oración no puede ser en base a mi deseo de que pase algo bueno. Porque engañoso es el corazón del hombre. A veces uno no sabe por qué están pasando las cosas. Yo le digo siempre al Señor, por ejemplo, de esto de ICE, que es un tema tan complicado, que todo el mundo tiene una opinión diferente. Yo digo al Señor que tenga misericordia. Pero no le digo al Señor que esto no siga pasando, o que sí siga pasando. No, sino Señor, ten misericordia. Alcanza a las personas que están en los dos bandos. Señor, que envíale a alguien que tú te les reveles a la vida de cada uno de ellos. Tú tienes que orar en base a lo que dice la Escritura. La Escritura dice que las cosas se van a poner peor. La Escritura dice que mientras más cerca esté la venida de Cristo, las cosas van a estar peor. Entonces, esto es algo que no nos toma de sorpresa. Ahora, el Señor dice que Él es quien pone y quita reyes. Si creemos que el presidente es el culpable de tomar esta decisión, le estamos diciendo al Señor, tú eres el que tiene la culpa. Porque la Biblia dice bien clara que Él es el que pone y quita a las personas. Él lo hace y lo permite. Entonces, yo diciendo que, mira, ¿qué te digo tan malo? Que yo no estoy de acuerdo con lo que Él está haciendo. No. Pero cuando tú empiezas a orar, tú tienes que ir en dirección de lo que dice la palabra. Porque si no, ¿sabes qué? Tu oración se va a quedar ahí en el piso. Por eso le pedí los otros días por teléfono para alinearle. Por ejemplo, mira, la Biblia dice en Santiago 5:15 que la oración del justo puede mucho. Y si hubiese cometido pecado, le será perdonado. Dice, y la oración de fe del justo sanará al enfermo. Y si hubiese cometido pecado, se le será perdonado. La palabra también dice
ponéis las manos sobre los enfermos y ellos se sanarán. Todo eso ahí estamos bien, ¿verdad que sí? También la palabra dice, el acusado ve el mal de lejos y se esconde. ¿Qué significa eso? Si tú sabes que ella al frente estáis, no creo que será muy inteligente tú venir a fastidiar con ella. No es inteligente eso. El abusado ve el mal de lejos y se esconde. Cuando nosotros actuamos fuera de lo que dice la Escritura, vamos a tener problemas. Sí. Si no está ahí, una de las cosas, ¿tú sabes qué es lo más maravilloso de la Escritura? Escoge el libro. Es que todo está ahí. Fue escrita hace tantos años y cualquier cosa que podemos hablar hoy está ahí. Yo estuve leyendo el libro de Job, todavía estoy leyendo. En plan, te voy a enseñar algo, tú tienes la misma Biblia que yo, para que empieces ya mañana mismo. El plan de lectura bíblica y Marisol, en la Biblia de Rogelio, yo les voy a enseñar algo. Estuve leyendo en Job de cómo Dios permitió ciertas cosas que le pasaran a Job. Y cuando vemos en la Escritura nos dice, pero los amigos de él vinieron a decirle, mira, papá, tú hiciste algo mal. Job se mantuvo todo el tiempo diciendo, yo soy inocente, yo no hice nada malo. ¿Qué les quiero decir con esto? A veces Dios permite, quita su protección, para que siempre hay un propósito. Todo obra para bien. Todo obra para bien. Sí, pues no voy a llegar allá porque me voy a tirar por otro lado. Cuando tú me llamaste para orar por los enfermos, yo pues le empecé a hablar al Señor. Señor, mira, ten misericordia, ten esto. Y el Señor me acordó de algo. Y no es que este sea el caso, pero es que para que tú veas cómo la oración sin acción es vana. Imagínate que tú le estés orando al Señor por una persona que tenga diabetes. Y tú ores y ores, Señor, mira esta diabetes de esta persona, que mira que esto es lo otro. Tú vas a visitar a esta persona y tú lo ves a él que se sienta con un paquete de carne y una malta a hablar contigo. Un paquete de galletitas cambio y una malta. Entonces tú estás orando por un lado y él se está fastidiando por el otro. Entonces, ¿tú sabes qué? ¿Qué yo hago? Digo, Padre, cumple tu palabra en su vida. Si tienes que quebrantarlo, hazlo. Si tienes que hacerlo pasar por necesidad, Padre, pásalo por necesidad. Pero que él entienda tu verdad. Que él cuide el templo del Espíritu Santo. Que él haga esto. Y eso no es hacer desarreglo, porque todos lo hacemos. Mire, se llama Ryan, tengo 4 meses de embarazo. Si fueran a hablar de eso, la panza. Sí, todos pecamos en esa área, claro que sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos que cuidar el templo del Espíritu Santo. Entonces a veces empezamos a orar por alguien o por nosotros mismos. Padre, bendíceme. Pero yo le hice el acercamiento porque usted tiene mejor facilidad de palabra sobre este aspecto. claro que sí, siempre vamos a estar orando por ellos.